Hermanos, hermanas, soy la evangelista Beatriz y de nuevo el Señor me ha mostrado un mensaje que proviene de Él y que Él ha dado a una sierva suya. Nunca será por demás oír lo que el Señor tiene que decir a la iglesia. Muchos son engañados hoy día con prédicas que no edifican. Les ruego escuchen ese mensaje de nuestro Señor hasta el final y sean grandemente bendecidos. Este mensaje es uno más sobre el decoro, pero aún los hombres también deben tomar conciencia que las mujeres deben agradar a Dios y no a los hombres. Este mensaje se titula Después de tantos años de haber servido al Señor. Testimonio de una evangelista que visitó el infierno. Ella le contó su experiencia a un pastor. Escuchen atentamente. Me dejé llamar sierva del Señor por 38 años. Trabajaba para el Consejo Nacional de la Asamblea de Dios en Estados Unidos. Trabajaba muy duro. Iba y venía llevando el mensaje del Señor de aquí para allá. Desde que Él me llamó al ministerio, llevaba el mensaje de un lugar a otro en lo que estuve en el estado de Veracruz, en México. También en el estado de Oaxaca y en varios estados de la República Mexicana, dirigiendo eventos y consejería para mujeres. Celebraba reuniones viajando constantemente. Tenía que subir y bajar del avión hasta 3 veces en un día, porque debía compartir el mensaje. Pensé que haciendo eso, Dios estaba contento conmigo por mi labor evangelística y todo lo que hacía para su reino. Viajé en muchos lugares, llevando el mensaje de salvación, y muchas veces le pedí a Dios mostrarme mi morada celestial en donde iba a pasar la eternidad con Él. Se lo pregunté al Señor porque unos hermanos y hermanas vinieron a mí diciendo que ellos en varias ocasiones el Señor los llevó al paraíso y al infierno, y yo necesitaba una confirmación. Así que, llegando a mi casa de madrugada, rápidamente fui a la nevera y comí con mi marido que tenía hambre. Cuando llegué estaba bastante cansada, así que fui a mi recámara y me tiré sobre mi cama con todo y zapatos porque estaba agotada. De repente sentí que la puerta se abría. Pensé que mi marido se uniría a mí, pero escuché pasos que se acercaban a mi cama. Se acercaban lentamente, pero cuando los pasos estaban muy cerca, oí una voz que me llamaba con autoridad. Me di cuenta que no era mi marido, y esa voz me dijo: «Levántate, Ana, y ven conmigo, porque hoy te voy a mostrar dónde pasarás tu eternidad. Te voy a mostrar dónde estarás si la muerte te sorprende en ese momento». Cuando me levanté, el Señor tomó mi mano e iniciamos a bajar. Estaba sorprendida. Pensé que íbamos a subir al cielo, pero por lo contrario, iniciamos a bajar y vi una gran oscuridad como una cortina. No había luz excepto el resplandor del Señor, al que me aferraba de su mano, porque no podía soltarlo. Lo sostenía firmemente porque sabía que íbamos al infierno. Así que le dije al Señor: «Yo no puedo ir en este lugar». El Señor estaba en silencio y no dijo nada, así que apreté firmemente su mano mientras bajábamos hasta llegar al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra, había una enorme puerta, como si estuviera sellada. Estaba totalmente cerrada, pero de pronto se abrió, y ahí vi un cráter. Escuché los gritos y gemidos de millones de almas en ese cráter. Era una peste horrible. Sostuve la mano del Señor y dije: no puedo venir aquí. Pero el Señor no me contestó nada.
Finalmente la puerta se abrió completamente. No soportaba más el humo y el calor. Me acercaba al maestro porque de su cuerpo salía una brisa que me refrescaba. De hecho, cuando nos alejamos del Señor, se siente un malestar insoportable, que no puede ser sostenido. Había gritos de millones y millones de almas. El Señor me miró y me dijo: «Tú conoces este lugar». Así que le dije: «Señor, nunca he venido a este lugar, pero por causa de tu palabra entiendo que es el infierno». El Señor me dijo: «Ciertamente es el infierno, el lugar donde van todos los que cometen pecados, los que hacen lo malo, los que mienten, los que no se arrepienten y se niegan en aceptarme como su Señor y Salvador». Recordemos que la definición de arrepentimiento no es solo confesar su pecado, sino más bien nunca más volver a cometerlo. Permanecí en silencio por un momento y dije: «Señor, no puedo estar en este lugar». Pero el Señor me dijo: «Mira bien este lugar, porque perteneces a Él. Es ahí donde pasarás la eternidad». Pero le dije: «Señor, te equivocas. Yo soy tu sierva. Recuerda que te he servido por 38 años. 38 años de servicio, 38 años de alabanzas, 38 años en predicar tu palabra, 38 años en transmitir tu mensaje en diferentes partes del mundo. Tú sabes cuánto te he servido». El Señor sacudió su cabeza diciendo: «No». Y dije: «Señor, ¿por qué estás diciendo que yo no soy tu sierva?». Así que Él me contestó: «Ahora te voy a explicar cómo mis siervos y siervas deben ser humildes, cómo deben romper con el hombre viejo y ser glorificados. Mira, has olvidado que has dicho cosas frente a la asamblea, pero que en tu vida privada haces otras cosas. Predicas en la carne y has vivido otra vida en secreto. No es porque predican, cantan en la alabanza, en el grupo y el coro de la iglesia que son salvos. La salvación es algo muchísimo más profundo que eso. Sin santidad nadie verá al Señor, dice mi palabra». Hebreos 12:14. Al escuchar eso, empecé a llorar, porque sentí remordimientos en mi corazón. Ya no podía levantar la cabeza para decirle al Señor que yo era su sierva. El Señor me dijo: «Mira, Ana, me gustaba la manera como predicabas, pero te gustaba hacer como turismo e ir de un lugar a otro, llevando mi mensaje evangelístico. Llevaste mi mensaje por aquí y por allá, lo que me era de agrado. Pero el problema es que decías una cosa frente a las personas y hacías otra en secreto. Escucha, te voy a enseñar algo». Y de repente una pantalla apareció difundiendo imágenes de un video que decía: «¿Cómo vive una prostituta?». El Señor me dijo: «Mira, cuando vi el video de la prostituta, vi cómo vestía yo, caminando y predicando en la carne a mis hermanos. Portaba pantalones de damas apretados y pensaba que no era un problema. Aún iba con pantalones cortos, faldas abiertas a un lado hasta arriba de la rodilla, y a veces predicaba con blusas escotadas o transparentes». El Señor me dijo: «Dices que eres mi sierva, pero la vida que vives no representa ser mi sierva. Si te vistes como una prostituta, no eres diferente a ella. Hija mía, recuerda que te di cabellera larga, pero la cortaste. También pintas tu cabello de diferentes colores a tu gusto. Hermanos, hermanas, me había cortado el cabello y me lo pintaba seguido. A menudo
Cada 6 meses cambiaba de color. Muchas veces cuando llegaba a la iglesia con el cabello pintado, mi pastor me halagaba diciendo que estaba bonita, y me daba gusto agradar a mi pastor. Pero la Biblia dice que estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. Y el Señor dijo, ahí está, ¿ves cómo mi pueblo se viste? Y de repente vi en la pantalla cómo la gente del mundo entraba en los bares y las discotecas y los lugares de rock. Llegaban en estos lugares con pantalones ajustados, faldas cortas, hasta en short. Vi cómo entraron en las discotecas. El Señor me dijo que viera cómo mi vestimenta era exactamente igual a la gente del mundo. Así que el Señor me dijo que en las iglesias vestían igual que en el mundo. Hermanos, hermanas, tuve que bajar la cabeza y no podía decir más que era la sierva de Dios. No podía decir más que no podía ir al infierno. No tenía ninguna excusa delante del Señor. Lo único que hice fue bajar la cabeza y aceptar que el infierno era mi lugar de destino en este momento. Tuve mucha vergüenza. El Señor me dijo, te pintaste el cabello como una prostituta, y quiero decirte que mi pueblo debe ser diferente al mundo. Mi pueblo debe hacer la diferencia. En ese momento iniciamos en caminar cerca de un cráter frente a un pozo profundo, y no podía soportar el humo y el azufre. Hermanos, hermanas, todo era rojo. Vi que no había reposo ni de día ni de noche para estas almas perdidas. Había un calor insoportable. Según mi sentir, creo que estábamos alrededor de 800 grados centígrados, lo que nadie podría aguantar. Aún un pedazo de fierro se derretiría. Había almas atormentadas en el fuego. Gritaban al Señor, ¡socorro! Pero el Señor se daba la vuelta como si no los veía. Caminaba justo tras de él y me dijo, mira, te voy a dar una última oportunidad para predicar el evangelio de la renuncia, del arrepentimiento y del cambio, independientemente que te critican, aun si te imaginan del movimiento. Habla de todo lo que te enseñé. Da tu testimonio para que se arrepienten. Mira en el cráter tantas almas que me llamaban Señor, me decían Padre, cantaban en las iglesias, hablaban en lenguas, profetizaban y predicaban mi palabra. Muchos de ellos tomaban créditos para ellos mismos y ahora están aquí en el infierno porque vivían una vida rebelde. Eran hipócritas frente a mí. Mostraban un rostro en la iglesia y otro en el mundo. Aplaudían en la iglesia, pero hacían cosas abominables en sus casas. Muchos creen que seguirme es nada más que ir a la iglesia y cantar y sentir algo. Pero les digo, mi evangelio no es el evangelio que predican hoy. Muchos pastores, predicadores y evangelistas han corrompido la palabra de Dios y el evangelio de Cristo. Predican ese evangelio comercial, barato, como si la iglesia fuera un supermercado. Quiero decir, hermanos, Dios quiere que predican el evangelio que conduce al arrepentimiento, que las almas se arrepienten. Estaba yo llorando en este lugar y el Señor comenzó en decirme, ve a decirles al consejo, ve a decirles a los pastores, ve a decirles a esos falsos predicadores que prediquen la sana doctrina, la del arrepentimiento. Poco importa si las personas se sienten ofendidas, poco importa si se van de la iglesia,
Por desgracia, muchas veces esos pastores cambian el mensaje solo porque hay gente a quien no les gusta oír la verdad y por temor a que se vayan. Hay predicadores que dicen que solo veo el corazón y no el cuerpo, pero díganle que el cuerpo es mi templo y que el cuerpo debe reflejar lo que hay en el corazón, o sea, la santidad y la obediencia. Diles a todos esos predicadores que facturan grandes sumas de dinero para predicar, advierte a esos falsos que yo ya he pagado el precio. Diles a esos cantantes que por sus pecados han profanado mi lugar santo. Ve y diles a esa gente malvada que se arrepienten antes de entrar en el lugar santísimo. Hermanos, hermanas, ese testimonio es la confirmación de lo que yo misma he recibido del Señor. Hoy día no hay prédicas sobre la verdad y mucho menos sobre el arrepentimiento. Muchos se extravían escuchando prédicas que no los lleva a edificarse, sino a escuchar historias bíblicas que no tocan su hombre interior. Alguien un día me preguntó por qué el pueblo de Dios no entiende la verdad que uno ha entendido. Aun cuando queremos comentársela, no la aceptan. La respuesta es simple. La verdad llega únicamente a los que la buscan. Por otra parte, el entendimiento bíblico es de índole espiritual. Nadie puede entender la Biblia correctamente si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, todos podemos entender la palabra correctamente si tenemos una vida de ayuno y oración constante. Espero de todo corazón que los mensajes que el Señor me muestra sean de suma bendición para sus vidas y les provoca el deseo de vivir cada vez más en santidad. Su hermana evangelista, sierva del Altísimo, Beatriz.